Guerras de identidad. El camino a la libertad. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 9. El corazón de Babilonia. ¿Dónde nos equivocamos? Era el lamento de un padre desconsolado que luchaba por entender la realidad a la que ahora se enfrentaba. Tenemos una buena situación familiar y él sabe lo que lo amamos, continuaba diciendo el padre, mientras buscaba desesperadamente alguna explicación de por qué su hijo acababa de ser hallado culpable de tráfico de drogas, robo y asesinato. Este desconsolado lamento ha ocurrido más veces de las que nos atrevemos a imaginar. Son los padres que viven con la vergüenza y la agonía de un hijo que ha caído en una vida de rebeldía y maldad. El origen de este lamento desconsolado puede hallarse en nuestros primeros padres y la tragedia de su primer hijo, Caín. Los que son padres comprenderán el gozo que sintieron Adán y Eva cuando por primera vez tuvieron al pequeño Caín en sus brazos. El fruto de su amor ahora era suyo para tenerlo en brazos y disfrutar de él. Al acunar a su nuevo y precioso pequeño, Eva exclamó: «He adquirido varón, Jehová». Génesis 4:1. Ella creía que Caín sería la prometida simiente mencionada en Génesis 3:15, que traería sanidad y bendición a todas las naciones. Oh, si tan solo eso hubiera sido cierto. La amarga ironía para Eva fue que el legado de Caín traería miseria, destrucción y muerte a millones. Caín se convirtió en el líder de una clase de adoradores que viven su experiencia espiritual bajo sus propias condiciones. Este grupo de personas está compuesta por la mayor parte de la población mundial. Es un grupo de personas que la Biblia llamaría más tarde Babilonia. En este capítulo seguiremos el rastro del espíritu que motivó este grupo de personas y cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Papi, ¿por qué tenemos que matar a ese pobre e inocente cordero? El sacrificio del cordero se diseñó para que la familia humana mantuviera presente la realidad de sus sentimientos humanos naturales en contra de Cristo y por consiguiente su necesidad de arrepentimiento. Por lo tanto, revelaba el precio que Dios estaba dispuesto a pagar para que pudiéramos ver nuestra condición y por medio del llamado del Espíritu pudiéramos pedir perdón. Qué increíble el regalo fue ofrecido por nuestra salvación. El sacrificio era un ritual que apuntaba directamente a los sufrimientos de Cristo. También apuntaba hacia el futuro, a la esperanza de cuando Cristo vendría a la tierra para revelar al Padre. Además, apuntaba hacia la vergüenza del pasado, lo que la humanidad le ha hecho a Cristo desde la caída en el Edén. Era un consolador recordatorio del asombroso amor de Dios y al mismo tiempo un doloroso recordatorio de la ingratitud y el egoísmo humano. Participar en este servicio siempre generaría sentimientos encontrados. Mirar fijamente la cara del inocente cordero y contemplar su silenciosa agonía debía sí o sí despertar conciencia del costo del egoísmo y de la voluntad propia. Para todos aquellos que contemplan el rostro del verdadero Cordero de Dios, la esperanza siempre estará entremezclada con la agonía de comprender lo que la naturaleza humana le hace a Cristo. La respuesta humana natural entre la cruz es una de las dos: reescribir los orígenes humanos al negar que tal caída ocurrió en primer lugar, o cargar a Dios con la demanda de aquella muerte, como si Él la hubiese requerido para satisfacer su ira contra el pecado. En la mayoría de los casos, la cruz es transformada de luz a tinieblas, o peor aún,
Se la representa como un símbolo de esperanza, cuando en realidad se está presentando un símbolo de manipulación que causa repulsión. Después de muchos años de ver a sus padres sacrificar el cordero y ver sus lágrimas de dolor mezcladas con sentimientos de esperanza, paciencia y confianza en la simiente venidera, Caín decidió que ya no podía soportar más la necesidad de humildad y arrepentimiento. Eligió enfocarse en el fracaso humano que se revela en el cordero inmolado y escogió no recordar el gran amor de Dios manifestado en un regalo como ese. Para Caín, el cordero solo le provocaba inseguridad, la cual era parte de la primogenitura que había recibido de su padre, quien a su vez la había recibido de Satanás. Para Caín, el cordero solamente le decía que por su propia cuenta él era inaceptable ante Dios y que Dios desaprobaba su conducta. Claramente Satanás estimuló a Caín a atreverse a quitar de su culto el sacrificio del cordero. Al hacer esto, Caín redefinió su relación con Dios y colocó sus propias obras en el lugar de la necesidad del arrepentimiento. La Biblia nos dice que Caín trajo al Señor una ofrenda de frutos. Génesis 4:3. También se nos dice que Caín era un agricultor que producía alimentos como parte de su trabajo. La ofrenda de Caín era un símbolo de sus esfuerzos por ganarse el respeto de Dios por medio de las obras de sus manos. Transformó su culto de una experiencia de fe humilde a una experiencia de orgullosa exhibición, de una íntima relación de confianza a un aplacamiento contractual. Tal religión ignora el hecho de que no tenemos poder para negociar con Dios. No tenemos vida propia sobre la cual descansar y enfrentamos a Dios por cuenta propia. Tristemente, Caín olvidó esto. Satanás le prometió libertad al liberarlo de la convicción del pecado mediante el cordero. Pero al quitar el cordero, la religión de Caín cambió de una relación de fe con el Dios verdadero a una serie de rituales basados en el desempeño, realizados para un Dios ideado por él. En este cambio, Caín ingirió el veneno del árbol duracel, tomó un vuelo en el parapente de las obras, y aunque al principio experimentó un estimulante sentido de libertad, fue solo cuestión de tiempo antes de que el parapente llegara a sus límites y se estrellara. En el capítulo 5 examinamos algunas de las cicatrices emocionales causadas por la ruptura de las relaciones familiares. He aquí un resumen. 1. Constantemente estar buscando aprobación. 2. Juzgarse a sí mismo demasiado severamente. 3. Reaccionar excesivamente a situaciones sobre las cuales no se tiene control, es decir, ser a menudo muy controlador. 4. Tener problemas con las relaciones. Cuando Caín se alejó del plan diseñado por Dios para salvarlo, se distanció de Dios y su relación familiar se derrumbó completamente. Este distanciamiento alimentó el fuego de su inseguridad. El Espíritu de Dios ya no podía calmar sus temores ni ayudarle a refutar las mentiras de Satanás. Este vacío solo aumentó y el sentimiento de deshonra se multiplicó. Como Satanás, Caín luchó en vano para reemplazar aquel sentido de su estropeada relación con Dios. Por mucho que tratara, jamás podría quitar aquella profunda sensación de vacío hasta que regresara emocionalmente a Dios, su reino y su plan. Las turbulentas emociones de Caín pronto estallarían. Ocurrió en la hora señalada del sacrificio, cuando Caín y su hermano Abel vinieron a adorar a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel de un cordero y la consumió por medio del fuego, pero dejó intacta la ofrenda de Caín.
Eso era todo lo que se necesitaba para enfurecer a Caín. El pecado es extremadamente ilógico. Caín no siguió las instrucciones y luego quedó tremendamente perturbado cuando las cosas no le funcionaron. Imagínate yendo a la tienda a comprar todos los ingredientes para hornear una hogaza de pan. Le preguntas al encargado de la tienda cómo se hace y él te da una lista para que la lleves a casa. Todo va bien hasta que hueles la levadura y decides que el pan quedaría mejor sin ella. Pones la masa en el horno y poco después ves una muy plana hogaza de pan. Ahora bien, ¿tendría sentido arder en cólera e ir corriendo al encargado de la tienda y acusarlo por tu fracaso como panadero? Claro que no. Pero esto es exactamente lo que hizo Caín con Dios. Caín se estaba acercando al punto sin regreso, habiendo adoptado el reino de Satanás, donde su valía quedaba establecida por sus esfuerzos y su rendimiento. Su capacidad para ser guiado y corregido disminuía rápidamente. Caín sabía que había hecho lo incorrecto, pero la mente humana puede engañarse fácilmente y en lugar de someterse humildemente a Dios, Caín se enojó. Amablemente, Dios trató de ayudarlo y corregirlo y le señaló el prometido regalo de su hijo, pero Caín no hizo caso de la advertencia. Sus sentimientos de rebeldía aumentaron y el reino de la oscuridad casi ya completaba su experimento humano más exitoso. Para este entonces, el corazón de Caín ya estaba completamente dominado por las fuerzas emocionales que Satanás desató en el cielo. Quería la aprobación de Dios, pero bajo sus propias condiciones. El sentido de su falta de valía aumentó hasta el punto en que estaba listo para explotar. Estaba atrapado en la horrible situación de desear la aprobación de las potestades superiores para satisfacer su anhelo de aceptación y valía, y al mismo tiempo querer ignorar el hecho que le debía todo a Dios y debía agradecer humildemente su amorosa provisión por medio del Cordero. Todavía ardiendo por haber sido humillado públicamente en frente de Abel, comenzó a argumentar con él. Abel apeló a Caín en cuanto a su método de ofrecer culto y lo animó a regresar al plan de Dios. Esto era todo lo que le faltaba a Caín para que algo se rompiera en su interior. Su sentido de falta de valía lo empujó a un punto en que simplemente ya no le importaba nada. Y cuando ese momento llegó, se le dio a Satanás libre entrada para que asumiera el control por completo. Satanás llenó a Caín de intenso odio hacia su hermano. Se olvidaron las relaciones familiares y el reino de Satanás ahora se manifestó plenamente. El cielo entero observó mientras ocurría el primer asesinato, la primera aniquilación de una sagrada y preciosa relación. Esto es lo que sucede cuando se violan las leyes de Dios. El cielo quedó boquiabierto y Satanás y sus ángeles deben haber experimentado una momentánea parálisis cuando la forma sin vida de Abel enrojeció el suelo con su sangre. Satanás se quitó de encima la sensación del horror de este suceso y para asegurarse de su esclavo, le puso a Caín un sentido de culpa tan profundo que éste jamás podría creer que Dios lo perdonaría. Esta es la locura de Satanás. Nos promete libertad y felicidad si seguimos su camino de rebelión. Y cuando transgredimos, es su voz la que fuertemente demanda de Dios nuestra destrucción. Al mismo tiempo, es su voz la que susurra a nuestras almas que somos demasiado malos y perversos para ser aceptados por Dios nuevamente. Es su voz la que aumenta nuestro sentido de culpabilidad hasta el punto en que deseamos morir. Qué triste que un ángel tan hermoso se haya transformado en un miserable destructor.
Ahora que Caín había cruzado la línea completamente, no tenía defensa para su alma, y Satanás lo incitó a exclamar: mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. Génesis 4:13. Estas son las palabras más tristes que se pueden imaginar. Dios fue a Caín, no para destruirlo, sino para tratar de recuperarlo. Le preguntó a Caín dónde estaba su hermano, no para acusarlo, sino para darle la oportunidad de arrepentirse y regresar a Dios. Tristemente, Caín pronunció aquellas afligidas palabras: mi iniquidad es mayor de lo que puede ser perdonado. Creó las mentiras de Satanás en lugar de la palabra de Dios. Había sembrado y luego cosechó. En Génesis 4:11, Dios pronuncia una maldición. En la última parte de la maldición, Dios le dice a Caín que sería fugitivo y vagabundo. Estas palabras hablan de alguien que tiembla y se tambalea. Dan la impresión de un hombre sin esperanza ni futuro. Esta maldición no fue aplicada por Dios agitando alguna varita mágica celestial, sino que la maldición era inherente al rechazo del reino familiar de Dios, inherente al rechazo de las relaciones íntimas. El alma de Caín estaba torturada porque fue creada para la intimidad, pero su corazón había escogido un camino diferente. Anhelaba constantemente el amor, pero rechazaba siempre a los que se le acercaban. Deseaba la cercanía, pero no podía jamás permitir a la gente que entrara a la cámara secreta de su corazón, donde abundaban su falta de valía. Quería tener amigos, pero veía a todos como un rival de su poder. Aquí reside la verdad del proverbio: no hay reposo para los malvados. Isaías 57:20. La Biblia dice que Caín salió de la presencia del Señor. Génesis 4:16. Ahora vivía sin la sensación de que Dios estaba cerca suyo. Al creer que su pecado lo había dejado fuera del alcance de Dios, él en realidad terminó dejando afuera a Dios. Caín ahora tenía aún más necesidad que antes de recibir aprobación y valía. Y en ese contexto comenzó a construir una ciudad. Quería reunir gente alrededor de sí y ser su líder. Quería construir grandes edificios y derribar su valía de lo que había logrado. Quería rodearse de las obras de sus manos y aislarse de su conciencia, hasta donde pudiera, la evidencia de las obras de Dios. Quería mantenerse ocupado hasta el punto en que no tuviera tiempo para hacerse preguntas sobre el estado de su alma. Y así, Caín se convirtió en el canal por el cual se estableció el reino de Satanás en la tierra. Por medio de él, se desarrolló una raza de hombres que mostraron todas las señales de la inseguridad y la falta de valor. Eran hombres que buscaban poder y posición y desarrollaban un espíritu controlador que tenía celos de cualquier rival. Esta era la búsqueda interminable de una identidad sin el Dios que hizo los cielos y la tierra. Mientras Satanás pudiera lograr que los seres humanos buscaran valía dentro de sí mismos en lugar de buscarla en los brazos del gran Dios relacional y personal, podría controlarlos. Y así se ha hecho durante siglos. Satanás ha tenido bajo su dominio a una clase de personas, atando sus almas inútiles e inseguras a la suya propia y buscando gobernar el mundo. Hemos estudiado el corazón de Babilonia, un corazón torturado que busca identidad y valía por medio de lo que hace, que busca aprobación para sus hazañas y que intenta manipular las circunstancias para asegurarse que no será amenazado. En el siguiente capítulo seguiremos el desarrollo de este corazón en la historia.